También me parece muy importante mencionar las enseñanzas de los maestros ascendidos, empezando por la enseñanza de la teosofía de su fundadora Elena Petrovna Blavatsky, que contó con la ayuda de los maestros Rajput, Prince, el Moria, de Mahatma Kutumi Lal Singh, del maestro tibetano Duat Hul y de otros maestros importantes de la Gran Hermandad Blanca. Esa enseñanza de la teosofía también es muy importante y también son puertas de acceso y escaleras al cielo, a la cima de la montaña espiritual. Las enseñanzas de los maestros ascendidos empiezan con la teosofía, como les digo, con Elena Petrovna Blavatsky. Después tienen otro impulso espiritual con Nicholas Roerich, que también fue un mensajero de los maestros ascendidos. Y también en 1930 Guy L. Ballard y Edna Ballard, que fundaron el movimiento Yo Soy y que dieron las enseñanzas del maestro ascendido Saint Germain, también son puertas de acceso a la montaña espiritual. Más adelante también hubo otra mensajera de los maestros ascendidos en un grupo espiritual que se llamó el Puente de la Libertad. Ese también fue un movimiento espiritual importante que también dio información valiosa. Y más adelante apareció Mark L. Prophet y Elizabeth Clark Prophet con su organización Summit Lighthouse, que fue patrocinada por los maestros ascendidos. Mark L. Prophet y Elizabeth Clare Prophet fueron mensajeros de los maestros ascendidos y dieron una enseñanza muy importante para, para la liberación espiritual de hombres y mujeres aquí en el planeta Tierra. Son informaciones que son escaleras al cielo. De la misma manera, el tibetano Duat Hul, a través de su amanuense Alice Bailey, también dio una información muy valiosa a partir, creo que de 1920 como hasta 1948, dio una información muy valiosa. El maestro tibetano Duat Hul, a través de su amanuense Alice Bailey. También esa es una información valiosa, que es una entrada, una escalera al cielo, una puerta de acceso al cielo. Entonces, hay que mencionar que en el mundo hay ciertos individuos que no pertenecen de pronto a una organización formal, pero que son verdaderos discípulos y discípulas del Padre Celestial y de la Madre Divina. También quiero hacer mención de la organización Self-Realization Fellowship, que es la organización que fundó Paramahansa Yogananda en los Estados Unidos y en India, y que enseña el Raja Yoga y el Kriya Yoga. Es una información muy valiosa. Paramahansa Yogananda fue un verdadero santo que llegó a la cima de la montaña espiritual, y sus maestros, Swami Siri Yukteswar, Lahiri Mahasaya y Mahavatar Babaji, son verdaderos santos, santas y avatares de la tierra. Recuerden que en todas las religiones del mundo hay dogmas y hay cosas negativas. Sin embargo, en cada religión también hay un sendero y una escalera al cielo. Haciendo esta salvedad, quiero hablar del movimiento espiritual que se llama Ekankar.
que lo lidera Harold Klemm, que llaman el Mahanta, como su representante espiritual. Ekankar también tiene una metodología y un camino al cielo, una escalera al cielo. Ekankar también tiene dogmas y también tiene cosas negativas, pero indudablemente tiene unas enseñanzas también muy valiosas. Yo he tenido la oportunidad de conocer y estudiar varios libros de Ekankar. La mayoría de ellos los he estudiado en inglés. Sin embargo, tengo entendido que también tienen algunas traducciones importantes al español y también tienen una escuela de enseñanzas internas para las personas que se inscriben, que también los pueden ayudar mucho. Yo principalmente me acuerdo, tengo unos libros de Ekankar que hablan de vidas pasadas, de sueños y del viaje del alma, que son muy importantes y muy valiosas. También tienen unos pequeños libritos de guía muy importante, como liberación espiritual, como guía, como viaje del alma. Entonces también me parece relevante hablar de Ekankar. Por otra parte, también está Ken Wilber con su teoría integral y está Ramana Maharshi. En mi opinión personal, Ken Wilber es el camino a Dios a través del hemisferio izquierdo, a través de la mente, a través de la lógica, a través del estudio. Ese es el camino que propone Ken Wilber, el camino del hemisferio izquierdo. Es un camino que también conduce a Dios y lo hace por medio del hemisferio izquierdo. El opuesto al camino de Ken Wilber es Ramana Maharshi. Ramana Maharshi es puro hemisferio derecho, es la experiencia del ser, es la realización del ser, es pura experiencia. Ramana Maharshi no era de leer libros ni estudiar, no, nada de eso. Ramana Maharshi era la experiencia del ser, la práctica meditativa, la devoción, la contemplación, la meditación. Entonces, Ramana Maharshi es el camino a Dios por medio del hemisferio derecho y Ken Wilber es el camino a Dios a través del hemisferio izquierdo. Entonces, esos también son dos caminos definidos que hay. Y en las enseñanzas de los maestros ascendidos hablan de los 7 rayos, como también se puede hablar de las 7 religiones. Y cada rayo tiene una manera diferente de ascender a Dios. Y ustedes me podrán preguntar, bueno Alejandro, y de todos los caminos que ha hablado, ¿cuál ha sido el camino por el cual usted subió y ascendió a la cima de la montaña espiritual? Entonces yo les puedo responder que desde muy pequeño, desde los 4 años, tuve la visita a mi conciencia del maestro Mahatma Kutumi Lal Singh, que me dio unas enseñanzas muy precisas. El maestro Mahatma Kutumi Lal Singh es de la teosofía. A los 6 años se apareció a mi conciencia el gran Rajput Prince el Moria y también me dio una enseñanza muy importante. Y a los 8 años se me apareció en mi conciencia el maestro Lahiri Mahasaya, que es de la organización de Self-Realization Fellowship, que es uno de los maestros de Paramahansa Yogananda. Entonces, desde muy pequeño estuve asociado con los maestros ascendidos de la teosofía y con los maestros de Self-Realization Fellowship, Mahavatar Babaji,
Lahiri Mahasaya, Swami Siri Yukteswar y Paramahansa Yogananda. Y recuerdo que como a los 5, 6 o 7 años, estando en la ciudad de Medellín, en Colombia, en Sudamérica, tuve la visita a mi conciencia de la gran Dayamata, que fue la más importante discípula de Paramahansa Yogananda y que fue la que lo sucedió a él en la organización Self-Realization Fellowship. Dayamata fue la discípula principal de Paramahansa Yogananda y fue la presidenta de esta organización durante muchísimos años, hasta hace unos pocos años que ella murió. En Medellín, Colombia, estuve en la casa de mis bisabuelos maternos como a los 6 o 7 años y Dayamata se me apareció a mi conciencia y me habló de que yo me iba a manifestar, que iba a lograr llegar a la cima de la montaña espiritual y que mi plan divino consistía en enseñar acerca de la unión de las religiones del mundo, de la escalera al cielo en las religiones del mundo. Curiosamente, Paramahansa Yogananda, a pesar de que era hinduista y enseñaba el Raja Yoga y el Kriya Yoga, Paramahansa Yogananda trató de integrar las enseñanzas de Jesucristo y de Krishna. Y Paramahansa Yogananda creó un templo de todas las religiones. Entonces Paramahansa Yogananda también apoyó e impulsó el respeto por todas las religiones y también sabía que en todas las religiones del mundo hay verdaderos santos y santas. Entonces Dayamata se me apareció en esa época en mi niñez y me dijo que yo tenía que manifestar ese plan divino, dar esa enseñanza de la unión y la fraternidad de los santos y santas de todas las religiones del mundo. Y curiosamente hoy, en este diciembre del 2022, estoy dando esta enseñanza por medio de YouTube. Tal y como me lo dijo Dayamata. Dayamata me habló a los 6 o 7 años, pero en ese entonces yo tenía una autoestima muy deteriorada, no tenía una buena autoestima y no me sentía ni merecedor ni capaz de llegar a lograr lo que ella me decía que yo iba a hacer. Pero ella tenía la visión divina, como ella era una santa y una gran yogi, era una mujer realizada en Dios, ella vio mi futuro y vio mi potencialidad. Y efectivamente eso es lo que he logrado. A través de las prácticas meditativas, a través del esfuerzo, de la disciplina y de la gracia de Dios Diosa, del Padre Celestial y la Madre Divina, logré ascender a la montaña espiritual y ahí me di cuenta, por experiencia, no en teoría, sino en experiencia, que todos somos uno, que todos somos hermanos y hermanas. Entonces, mi camino ha sido de las enseñanzas de los maestros ascendidos, sobre todo la enseñanza de Mark L. Prophet y Elizabeth Clare Prophet, que enseñaron en las enseñanzas de los maestros ascendidos, se dan enseñanzas del gran Jesucristo, de Krishna, de Gautama Buda y de otros muchos grandes santos y santas de todas las religiones. Entonces, todo ese era el entrenamiento que yo empecé a recibir desde niño. Y en mi peregrinaje espiritual a Livingston, Montana, en 1993, también desarrollé ese aprendizaje. Y a través de los años he hecho todo ese proceso. Entonces, en este momento estoy dando el mensaje de que hay un solo Dios,
hay un solo Padre Celestial y Madre Divina que lleva a la cima de la montaña espiritual, pero hay diferentes caminos, diferentes medios para llegar a esa cima espiritual. Entonces, esta es mi contribución a, al bienestar espiritual del planeta. Las enseñanzas de Edward Hull, que también es un maestro ascendido por medio de Alice Bailey, también han sido muy importantes en mi vida. La manifestación del plan divino para la tierra, el plan divino de luz, amor y poder para la tierra. Puesto hay que mencionar el gran trabajo de Carl Jung y en su libro El hombre y sus símbolos, en donde describe todo el proceso de individuación, empezando por la integración y la sanación de la sombra, posteriormente por la integración, la madurez y el desarrollo del ánima en los hombres y del ánimus en las mujeres. El ánima es la parte femenina en cada hombre y el ánimus es la parte masculina en cada mujer. Entonces también en el trabajo de Carl Jung hay que desarrollar e integrar esa ánima en el hombre o ese ánimus en la mujer. Y más adelante, en un proceso más avanzado, viene la conexión con el ser, que en inglés lo llama el self. Entonces, de esa manera es como Carl Jung explica todo el proceso que los grandes alquimistas explicaron muchos siglos atrás. Carl Jung hizo una extensa investigación de los alquimistas y cómo era que ellos desarrollaron todo el proceso espiritual para ascender al cielo, para ascender la escalera al cielo, para llegar a la cima de la montaña espiritual. Entonces, ahí el trabajo de Carl Jung también es una escalera al cielo que, que integra tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. Carl Jung era un erudito, él era psiquiatra, psicólogo de profesión y al mismo tiempo tuvo experiencias reales con el hemisferio derecho, experiencias con el ser. Entonces, de esa manera hay una puerta de acceso al, al cielo y a la montaña espiritual a través del trabajo de Carl Jung. Hay dos libros de Carl Jung que explican bastante bien eso, que es Psicología y Alquimia, y el otro es Mysterium Cognitionis, que son los dos libros que explican todo el proceso de la alquimia, la nigredo, la albedo, las citrinitas y la rubedo. Entonces, ese es el trabajo de Carl Jung. El libro Mysterium Cognitionis es un libro bastante grande, tiene varias páginas. Yo lo conozco en inglés tiene como unas 550 páginas. Las primeras 350 páginas son de pura purificación, o sea, es pura purificación y son descripciones de todo el proceso de purificación. Entonces, mi recomendación es que si alguna persona se siente inclinada a leer ese libro de Mysterium Cognitionis, antes de leerlo haga una oración para pedir iluminación, comprensión y para que pueda tener la misericordia y la gracia de Dios en su purificación, para que Dios le dé su misericordia y su gracia en la purificación que va a hacer. Ya después, a partir de la 300, después de la página 350, ya viene una explicación bastante interesante del proceso de la alquimia
ya no solo en la nigredo es todo ese proceso que es el inicial de la tierra, que es tan, que a veces se manifiesta como tan intenso y tan difícil. Pero más adelante, cuando el proceso de la alquimia va subiendo y ascendiendo, ya después viene el albedo, que ya es una claridad, y después vienen citrinitas, y después viene eh, la rubedo. Pero Carl Jung lo explica de una manera muy especial ahí en el libro Mysterium Cognitionis. Entonces, esa es una puerta de acceso al cielo, una escalera a la montaña espiritual que de pronto a algunas personas les puede interesar y les puede llamar la atención para estudiar y emprender ese camino. Hay ciertos libros que se necesita tener eh, en los libros de información interna, de información que es muy profunda, es importante hacer una oración antes de leerlos. Una oración, por ejemplo, hay personas cuando van a leer la Biblia o los sagrados libros como el Corán o otros libros sagrados, hay que pedir comprensión y hay que pedir ayuda a Dios para que lo ayude a uno y le dé su misericordia y su gracia. Entonces, por ejemplo, los libros de la doctrina secreta de Elena Petrovna Blavatsky, estos libros de psicología y alquimia y Mysterium Cognitionis de Carl Jung, se necesita pedir comprensión, inspiración y que Dios le proporcione la misericordia y la gracia para que pueda usted comprenderlo de manera eh, adecuada y que pueda mantener el balance y el equilibrio. Muchas personas cuando van a leer la Biblia también hacen una oración a Dios por comprensión, por inspiración, por misericordia y gracia para que la persona pueda eh, asimilar la enseñanza. Entonces eso es muy importante.